o el hambre en Canaán era mucha y en Egipto había mucha comida, observamos que Jacob ordena a sus hijos, pero no estamos hablando de niños de 12 años, adolescentes, rebeldes, malcriados, como hoy en día, ¿verdad? Estamos viendo que Jacob ordena a sus hijos, y los hijos, estamos hablando entre 30, 40, 50 años. Jacob, el anciano, se dirige a ellos y les dice: ¿y qué hacéis ahí? Muévanse, les dice Jacob, agarren un costal cada uno y váyanse a Egipto. A los 11 hombronazos, y la voz de Jacob retumbaba, y aquellos agarraron costales y todo, provisiones, y vámonos, porque está bravo el anciano. Y hay de aquel que le contestara pregunta. Era autoridad estricta. Vemos entonces que en el pueblo judío había una autoridad otorgada al Padre. La autoridad del Padre era como que Dios hablara. La bendición del Padre era como que Dios bendijera. La bendición de un anciano era como que saliera de los labios de Dios. Dios respetaba esa bendición. Alaban a Dios esta tarde. Así dice la Biblia. Pero, ¿qué os parece? Habla Jesús. Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después de arrepentido fue. Leamos el 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Padre, amén. Gracias. Puede sentarse. Ya entendió por qué le explicaba esto, ¿verdad? La Biblia dice que cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, Isaac es un muchacho que anda entre 13 y 14 años. Adolescente. La Biblia no explica ni aclara que Abraham forcejara con el muchacho, ni que los ayudantes o los siervos le ayudaran a Abraham a amarrar al muchacho. Recuerde que iban siervos con Abraham. La Biblia no dice que hubo un altercado entre Abraham y su hijo, pues ya un muchacho de 14 años, en la manera en que Isaac ha crecido, es hijo de un hombre riquísimo y de una mujer riquísima. Ha sido criado con las mejores comidas, ha sido bien alimentado, tiene una constitución ya fuerte. Abraham, dice la Biblia, que llevó al muchacho, fueron juntos, amarró al muchacho. La Biblia no declara en ningún momento que Isaac se haya opuesto a que Abraham lo atara. La razón es sencilla. Yo le expliqué antes de leer que entre la cultura judía, la palabra que el padre decía era amén. No había que cuestionar. Él decía: esto se hace así, y así se haría. Entonces, por esta razón, no hay forcejeo entre Abraham y Isaac. Simplemente Abraham llegó, tomó la cuerda, le dijo a Isaac: acuéstate ahí. Acuéstate ahí. Isaac volvió a ver para todos lados. Pero no dice la Biblia que haya dicho una palabra. Se acostó. Dame tu brazo. Se lo dio. No lo dice la Biblia. Eso es Primera de Israel 1:7. Amén. No dice la Biblia. Pero si lo ató, tiene que haber cedido el muchacho. Porque toda la autoridad está en el Padre.
No importando qué edad tuviera, el padre seguía siendo autoridad. Lo alaba. Voy y tengo que explicar esto. Porque la parábola que Cristo nos narra es una parábola que tal vez usted la ha leído muchas veces y es corta. Ocupa 2, 3 versos y se acabó. Y usted y yo la hemos leído, pero le aseguro que no la hemos estudiado. Leer es una cosa, indagar es otra. La parábola no ocupa tanto espacio, pero tiene un gran mensaje. El sentido no es físico, es espiritual. Es espiritual. ¿Por qué tengo que explicarle la autoridad paterna entre el pueblo judío? Porque usted cuestionaría la parábola si yo no le explico esto. La parábola que Cristo está contando, se la está contando a personas que conocen la historia judía. 2 tipos de hijos. Ese es el tema. Ni siquiera los dedos de las manos son iguales. Mire qué grandes manos y qué grandes dedos. Pero no son iguales, son diferentes. Aquí la Biblia menciona 2 tipos de hijos. Aquí la Biblia declara los 2 caracteres. Salieron de un mismo vientre. La Biblia declara que Jesús cuenta esta parábola y los llama el Señor, el Padre los llama a los 2, los llama hijos. Un padre tuvo 2 hijos. ¿Será que solo tuvo 2 hijos? ¿O será que solo hace mención de los 2 varones? ¿Será que la Biblia quiere decirnos algo? ¿Será que en todo el contexto bíblico se le otorga al hombre la responsabilidad de hacer un trabajo en la obra del Señor? ¿Por qué solo la Biblia menciona 2 hijos? ¿Por qué la Biblia no menciona en Génesis que Adán tuvo mujeres? ¿Por qué la Biblia solo se enfoca en los varones? ¿Es que la mujer no cuenta? Sí cuenta. Sin mujeres no hubieran varones aquí sentados. ¿Cuántos alaban a Dios? Sin mujeres no hubieran bigotes aquí. Pero por las mujeres nacieron bigotes. Si cuentan, damas, no se entristezcan. Hoy les celebramos a ustedes. Pero en el trabajo de la obra de nuestro Dios, la Biblia enfatiza, la Biblia explica, la Biblia aclara. Y gloria a Dios por las mujeres que se esfuerzan, trabajan en la obra del Señor, que toman responsabilidades fuertes para servir a Cristo. Pero aquí un padre de familia tiene 2 hijos. Y el padre de familia ejerce su autoridad y da la orden. ¿Ve usted el texto? El padre de familia da la orden, pero tiene 2 tipos de hijos. Y 2 respuestas distintas, 2 actitudes diferentes. Aunque salieron de él, no se parecen a él. Aunque salieron del mismo vientre, son diferentes. Porque siempre hay diferentes caracteres en nosotros. Esto es lo que me llama a mí la atención. Entonces, viendo los 2 tipos de hijos, yo tengo que ir ahora al verso y tengo que ir al mensaje después de estar tratando de aclararle cosas que tendrán que ser preguntas después del mensaje. Entonces, por eso quiero contestarle antes. Estas 2 parábolas, yo quiero leer el libro de Lucas 15:11, para que usted vea que estas 2 parábolas
parecen de una misma condición. Lucas 15:11. Lo tiene, parece la misma, pero no lo es. Aunque los teólogos, los eruditos, han llegado a pensar que era una misma parábola, no, la Biblia no concuerda que sea una misma parábola, lo tiene. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Escuche, aquí tenemos otra vez un padre, 2 hijos, uno parece obediente y el otro parece mal educado. Aquí tenemos estos 2 tipos de hijos. Estas 2 parábolas tienen mucho parecido con los 2 hijos, que al principio parece decepcionar al padre de familia, pero después cambian radicalmente y el bueno se convierte en malo. ¿Están aquí, iglesia? La parábola que leí enseguida es la parábola del hijo pródigo. La parábola de Mateo es la parábola del padre de familia. Y parece lo mismo. Un padre tenía 2 hijos. Y la parábola vuelve a mostrar que no importa cuánta rigidez haya en una familia, haya en una cultura, haya en una sociedad, siempre habrá un desobediente, dispuesto a desafiar toda orden, toda autoridad, a rebelarse a su manera y a buscar lo que él quiere, no lo que el padre dice. Siempre habrá. No importa cuántas reglas tenga la casa, habrá una oveja negra. Escuche, habrá una oveja negra. Pero ya que todas las ovejas te salgan negras, eso significa que no hay padre en la casa, que no hay madre en la casa. Puede haber una oveja negra, pero que todas te salgan negras, ni que fuera la historia de Jacob. No. Hay una oveja negra, pueden haber reglas, pero alguien se estará dispuesto siempre a romper las reglas, siempre a desafiar la autoridad, siempre a poner sus límites y a decir él, y siempre pagará caro. Siempre pagará caro, porque cuando hay reglas y las reglas vienen de Dios, si las quiebro sufriré las consecuencias, pero eso no significa que no las hay. Siempre habrán iglesias que prediquen la palabra, que enseñen la palabra, y siempre habrá hombres y mujeres rebeldes a la palabra, que no obedecen la palabra, que quieren hacer su propia voluntad. Siempre habrá rebeldes en la casa de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Ay, dice tan bonito que iba la parábola, ya comenzó con esos garrotes. ¿Qué quiere que le diga? Si estoy predicando. Amén. Siempre habrán caracteres diferentes que no están al estándar que Dios ha puesto. Y que aunque Dios los llama hijos, tiene que tratar severamente con ellos. Lo que le quiero decir es, hay una palabra que me alegra. A pesar de su soberbia y de su altivez, todavía son hijos. Lo alaba.
Tenía 2 hijos y no descartó al primero. Todavía eres hijo. Con todo y lo que a veces haces. Y a su nombre. El fin de las parábolas, confrontar una realidad del presente con una ilustración perfecta. Que el mismo individuo se juzgue por sí solo. Ese es el fin de las parábolas. La parábola que Jesús contaba, no solo se contaban porque yo me sorprendo ver a Cristo, de verdad. Yo le pido al Señor, dame sabiduría, Padre, porque me falta mucho. A veces a nosotros nos sorprenden en preguntas con palabras y nos enredamos. Las parábolas que Cristo cuenta sucedieron en preguntas espontáneas. No había tiempo de sentarse a estudiar una respuesta. Era de contestar ya. Y Jesús no contestaba, sino que antes de contestar, contaba una parábola. Y la parábola la contaba para ilustrarle la respuesta al que preguntó. De tal manera que después que él contaba la parábola, el individuo mismo se juzgaba. Y entonces las parábolas cobran vida y respuestas importantes que nosotros analizaremos esta noche. Una de ellas, vaya allá al Antiguo Testamento. Y cuando llegue al Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 7. Observemos una parábola para que el individuo llegue a un juicio. Segunda Samuel, verso 1 al 7, leo la Biblia y dice así. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Salte al verso 13 para la reacción de David y ahorrarnos tiempo. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Una parábola lleva un fin. No solamente es ilustrar la vida del individuo, sino que el individuo mismo se juzgue y él mismo dicte sentencia contra el problema. El profeta cuenta la parábola. No le dice a David de quién habla, pero cada palabra iba encendiendo el sentir de David. Cuando Natán termina la parábola, David da sentencia. Ese individuo tiene que pagar la cordera
y la tiene que pagar en 4 tantos. Yo creo que Natán se sonrió. Le digo, Natán, tú eres ese hombre. A David, al rey, al hombre con el corazón de Dios, al hombre que es sacado de entre las ovejas, ahora tiene sentencia de Dios encima y la dio él mismo. ¿Cuántos alaban a Dios esta tarde? Las parábolas no son pérdida de tiempo. Los predicadores deben de saber que la parábola, que la anécdota va a especificar, aclarará el mensaje al que no entiende con la palabra, lo entenderá con la parábola, porque Cristo es maestro de parábolas. Les hablará por parábolas, decía el profeta. Aquí este asunto está reñido. Jesús tuvo una discusión o un confrontamiento en el verso 23 de Mateo 21. La cuestión que ellos le hacen a Jesús es: dinos con qué autoridad haces estas cosas. Ahí comenzó la riña, ahí comenzó el cuestionamiento para Cristo. Ellos quieren, y le voy a decir cuál es la pregunta. Esta pregunta es política y lleva a otro fin. Dinos con qué autoridad haces estas cosas. Le voy a decir su pregunta, qué es lo que ellos quieren. Dinos, están pidiendo que Cristo haga un milagro frente a sus ojos. ¿Cuál es la autoridad? Porque los judíos tienen siempre en mente que si es un profeta de Dios, tiene que hacer milagros. Tiene que abrir el mar. Tiene que convertir el agua en sangre. Tiene que hacer llover fuego del cielo. Tiene que hacer... ¿Qué autoridad tienes? Jesús no les va a dar respuesta, ni le va a cumplir sus caprichos, sino que va a entablar una conversación con ellos. Y comienza el verso 28. Pero, ¿qué os parece? Ahí Jesús va a contrarrestar la pregunta. En el verso 23, verso 24 en adelante, Jesús les cayó la boca. Cuando le preguntaron con qué autoridad haces estas cosas, Jesús les dijo: yo también les haré una pregunta. Contestadme vosotros. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Cuántos alaban a Dios? Ellos saben que si dicen de Dios, Jesús les dirá: ¿y por qué lo mataron? Incrédulos. Y si dicen de los hombres, todo el pueblo de Jerusalén sabía que Juan era profeta. Y Juan no hizo ningún milagro, él no abrió un río, él no sacó nada, pero era profeta. Pero ellos preguntan a Cristo: ¿qué autoridad es la que tú tienes? Ellos quieren ver milagro, pero Cristo no les va a dar milagro, les va a callar la boca. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquí comienza la plática entre Cristo y ellos. Me encanta la manera como Jesús resuelve problemas, contesta preguntas y calla las bocas. Todo el tiempo estamos preguntando y nunca nos sometemos a buscar de Él en espíritu y en verdad, y a su nombre. Por lo tanto, yo voy observando entonces que esta parábola de los 2 hijos tiene que tener una salida. El texto leído, como dijimos, tiene principio en el verso 23. Yo quiero ir rápido porque usted quiere saber quiénes son estos 2 hijos. ¿Verdad que sí? ¿O no? Y claro, los 2 hijos
y la viña del Padre necesitada de un trabajo por hacer. Es decir, la viña necesitaba mantenimiento por hacer. La invitación que se les hace a los dos hijos de ir a la viña, a lo que el padre recibe diferentes respuestas de sus hijos. Notamos, en la parábola Jesús habla de un padre de familia, habla de dos hijos y habla de una viña. Si habla de una viña, habla de un cultivo. Si habla de un cultivo, se habla de trabajo. Y a su nombre. Voy a ver esto. Si habla de una viña, habla de un cultivo. Y si habla de un cultivo, habla de un trabajo. ¿Están aquí, iglesia? La pregunta es, ¿y quién va a cultivar la viña del Padre? De acuerdo al texto, son los hijos, los herederos, están obligados a trabajar en la viña del Padre. El Padre les dice, ve a la viña. El primero contesta, no voy. El segundo dice, sí, Señor, pero no va. Vaya entrando en la parábola usted. Esta parábola es corta, pero con un gran significado. Esta parábola, aunque tiene 3 versos, 4 versos, está retando a la iglesia que se llaman hijos de Dios y no hacen nada en la casa de Dios. Ay, usted sí, y pura boca, pero no hacen nada. Cuando se necesitan, desaparecen. Cuando el padre de familia necesitó, el hijo se dio el gusto de contestar, no voy. Mire qué caprichudo. Le voy a volver a decir esto. Los hijos son los obligados de trabajar en la viña del Señor sin quejarse. Hay que trabajar en la viña del Señor. Bienaventurado usted que trabaja en la viña de su Padre. ¿Cuántos lo alaban en esta hora? Pero usted quiere saber quiénes son esos dos chamacos, uno obediente y el otro malcriado. Y a su nombre. Tenemos que verlo, ¿verdad que sí? Los dos hijos diferentes, los hijos con diferentes respuestas. Ahora, Jesús es y será, escuche esto, por la pregunta de los magistrados. Jesús es y será el Mesías. Pero escuche esto, solo para los ojos de fe. Por esto creer en Cristo solo por milagros no es garantía de fe, sino de duda. El origen de su autoridad lo descubren solo los que tienen fe en Él y creen. Por esto Él les prohíbe que le digan a las gentes que Él es el Mesías hasta que Él se haya ido al cielo, porque todos debemos de creer en fe. En más de una ocasión usted se ha preguntado, ¿por qué Jesús mandó a sus discípulos que a nadie le dijeran que Él era el Mesías? Cuando Él hacía un milagro, les decía, no se lo digan a nadie. Porque Cristo no es imparcial. Él es igual con todos. Exigió que en el Antiguo Testamento se tuviera fe. Exigió que en el Nuevo Testamento se tuviera fe. Los magistrados le dicen, ¿qué señal nos das? ¿Con qué autoridad? Muéstranos tu autoridad. Jesús no les da ningún milagro. Nada. Porque usted no está aquí por milagros. ¿Lo alaba, iglesia? Usted no está aquí porque vio que el mar se abrió. Usted no ha visto nada. Usted no está aquí porque recibió una fortuna.
Usted está aquí porque cree que Cristo es Dios y que está aquí por fe. En milagros usted no ha visto nada, pero Cristo no le da respuesta porque Él quiere que sea revelado por el Espíritu en fe que Él es el Mesías. Veamos o no veamos milagros, Cristo es Dios, iglesia. Eso es lo que los magistrados no entienden. Y ellos cuestionan y están retando a Cristo. Ellos piensan, si le decimos con qué autoridad, Él nos va a decir, con esta, mira, voy a parar el sol. Él no hace nada. Ya son 2 ocasiones que le piden milagro y Él no hace ningún milagro. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos creen que Cristo es Dios, iglesia? Los que creen, denle palmas al Rey porque Él está aquí. Los que creen verdaderamente que Él es Dios sin haberlo visto, dale palmas a Él. Gloria a Jesús. Eso es lo que sucede. Por eso, los conceptos respecto a los súbditos del reino, los súbditos del reino de Dios se caracterizan por la fe, obediencia a Dios, pese al hecho de la vida pasada de pecado que hayan vivido. ¿Por qué? Verso 31 del capítulo que estamos predicando. Vaya a Mateo 21, 31. Los súbditos del reino no se destacan por aquellas grandes cosas que han visto o milagros, sino por la obediencia a Dios. Verso 31 del capítulo que estamos predicando, ¿lo tiene? Aquí dice la Biblia, en este capítulo, en este versículo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Oiga la pregunta de Jesús. Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Lo alaba, iglesia? 2 hijos. Y aquí acabamos de mencionar a los 2 hijos. Jesús les cuenta la parábola y deja que ellos den la respuesta. ¿Quién hizo la voluntad? Ellos contestaron bien y dijeron, el último o el primero. Jesús les dijo, muy buena respuesta, preciosa respuesta. Y aquí es donde viene la declaración de estos 2 hijos que Jesús les está hablando. Jesús los está comparando con un grupo de gente religiosa, eclesiástica, llena de tradiciones. Y los otros dos, y el otro hijo, las prostitutas, los publicanos, los cobradores de impuestos, son también sus hijos. Lo alaba. Pero lo sorprendente es que no son los que tenían la ley, los que iban siguiendo a Cristo, ni siguiendo los ejemplos. Lo sorprendente es quiénes eran los que iban detrás de Él. Jesús les dice, les voy a contar algo. Van perdiendo. Ustedes los religiosos van perdiendo. Y les van ganando las prostitutas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Alábelo si puede, pues. Yo sigo con mi relato bíblico y con el mensaje. Cuando Jesús habla de los 2 hijos, de inmediatamente se nota algo. Escuche, que lo primordialmente importante no es lo que uno diga, sino lo que uno haga. Y a su nombre. Usted tiene ahí el verso, ¿verdad? Leído. Hijo, ve, no voy. Hijo, ve, sí, Señor, y no fue. Lo importante no es lo que uno dice, sino lo que uno
hace. Lo alaba. Si de tantas promesas y de tantas ideas que recibo, en momentos cuando pregunto, ¿qué podemos? Salen unos, yo creo que acá. Y si yo viera a esa gente hacer, esta iglesia estuviera creciendo. Pero puro, wiri, y nada de acción. Y la gente piensa que con su teoría, ay, qué bárbaro, Dios en el cielo está admirado. ¿Oíste lo que dijo Julano? Él dijo que va a hacer esto y va a hacer aquello, y no hace nada. Dios no quiere que hables, Él quiere que hagas. No hay amenes, ¿verdad? No hay amenes. Casi siempre que yo predico no hay amenes, no sé por qué. Se ve el gozo de inmediato, se quita el gozo, se va la alegría, pero es la Biblia la que dice eso, no lo digo yo. Hay gente buena para hablar, que nadie le gana, en teoría, en palabra. Yo pienso, eso no interesa. ¿Dónde estás cuando se te necesita? Y a su nombre. Estos dos hijos son el ejemplo. Y yo sigo con mi relato bíblico. Mire, el primer hijo representa a los publicanos y a las prostitutas que eran mal vistas por los religiosos. La respuesta al padre de familia lo deja de notar muy claro. Es brusca, sin respeto, no tienen ni una excusa. Simplemente no quiero, dicen, y no voy. Póngase en su mente cómo habla una ramera. Hijo, ve a mi viña, no voy. ¿Por qué? No pone excusa, simplemente. ¿Usted ha oído el vocabulario de una ramera? Bien refinado. Busca las palabras más bonitas para dirigirse a la gente, ¿verdad? Aquí esta parábola, la primera representa a los publicanos y a las rameras, a los que los judíos conocían como pecadores. Hijo, ve a mi viña, no voy. No pone una excusa, no dice por qué, no explica por qué no está en la viña sirviendo al Señor. Simplemente contesta, no voy y punto. Y a su nombre. Exactamente la característica de una mujer prostituta. Ella habla con su vocabulario inadecuado y se expresa de la manera que ella parece correcto. Y esto es lo que representa a este hijo. Un hombre tenía dos hijos y el primer hijo es representado por los publicanos, pecadores, rameras, indiplomáticos. Su respuesta sin respeto. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahí el texto abajo se lo va a decir. Amén. Sin respeto, la respuesta brusca, no hay excusa. Pero usted quiere ver una persona que ha estudiado, va a hacer esto. Miren, no puedo. La verdad no puedo, lo siento mucho, pero he comprado unas yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlas. El otro dijo, yo me casé y tengo que estar con mi esposa. Es diplomática la respuesta. Pero las rameras no, no, punto. ¿Está entendiendo la parábola o no la está entendiendo? ¿Cuántos alaban a Dios? Me encanta predicar su palabra, porque la palabra, y por eso es que hay gente que no le gustan las iglesias así, pequeñas y que prediquen, porque no le dice, oiga esta parábola, el hijo bueno, cómo se comportó, usted es bueno, usted es campeón, de nada. Aquí la Biblia dice que son dos hijos, uno es malcriado,
El segundo hijo representa a los líderes religiosos de ese entonces, pues le contesta: sí, Señor. Le dice sí, pero no va. Su sí viene a ser no, mientras que los otros, su no viene a ser sí, ya arrepentido. Ya su nombre. Aquí están. Oiga, los religiosos, para todo ellos tienen, ay, palabras elocuentes. Y me imagino los de ese entonces, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los elocuentes para hablar. Eran los que servían en la iglesia. Hijo, voy a trabajar. Sí, Señor. Pero no están haciendo el trabajo en el pueblo de Israel. La viña de Dios es la nación de Israel. Y Dios llamó a esa gente para que fuera a hacer un trabajo. Y cuando los llamó, dijeron sí y no están haciendo nada. Y a su nombre. ¿Cuántos están aquí que sirven al Señor? Dicen amén. Y a su nombre. ¿En qué sirve? Sí, Señor. Qué bonita la respuesta. Satisfactoria la respuesta, pero no los hechos. Y a su nombre. Ay, qué dura es tu palabra, Señor. ¿Quién la podrá cumplir? Por mí lo dijo el pastor. Yes. Exacto. Por usted mero. Ahora, esto nos hace recordar lo que dijo el Señor Jesús. En Juan 14:34, Él nos llama hijos a pesar de lo desobedientes que somos. Se dirige a nosotros como a hijos, a pesar de nuestra conducta tan irrespetuosas. Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, la obra del Padre. Y no solo esto, en Hebreos 12:5, mire lo que dice la Biblia. Esto es lo que quiero que usted note. Cuán amoroso es el Señor, que algunos no deberían de tener el nombre de hijos, pero Él los trata así. Hebreos 12:5, ¿lo tiene? Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y a su nombre. Algunos están diciendo: por mí lo está diciendo. ¿Y yo cómo sabía que usted iba a venir hoy? ¿Por qué no alega esto con Dios? Pero si le está cayendo, exactamente por usted. Porque estoy seguro que el mensaje Dios no me lo dio para que le dijera algo a estas sillas. El mensaje me lo dio para que le diga a usted, que dice que es el pueblo de Dios, que dice que es el pueblo eclesiástico, que dice que guarda los caminos del Señor, que dice por donde quiera que usted es cristiano. ¿Qué está haciendo? Si usted está haciendo algo por Él, no se sienta mal. Dios ha visto su trabajo y su esfuerzo y su dedicación. Con usted no es la cosa, es con aquellos malcriados. Pero si usted está haciendo, alabe a Dios, porque usted ama a Cristo, ama su palabra, ama su iglesia, ama su casa, ama sus estatutos, ama todo lo que sale de la boca de Dios. Alabe lo que Cristo vive. Y cuando hagas, no te quejes. Porque hay gente que hace algo, pero ¿para qué? Lo que hacen puro quejido se va. ¿Entonces para qué hizo? No hubiera hecho nada. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. La conducta de uno y otro fue muy diferente. Uno de los hijos obró mejor que lo que dijo.
El otro dijo mejor que lo que obró. Aleluya. Amén. Uno de los hijos, ya se me olvidó, obró mejor que lo que dijo. El otro dijo mejor que lo que obró. Y a su nombre. Ve a trabajar. Sí, padre. Qué diplomacia. Sí voy. Y no fue. ¿Qué se gana Dios con gente diciendo sí, pero no hacen el trabajo? ¿Cómo avanza el reino de los cielos con gente solo hablando, pero no hace? Amén. Os digo, dijo Jesús, que las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. Porque vino Juan el Bautista, les dijo el Señor, y ellos vinieron y creyeron y se arrepintieron. Pero ustedes endurecieron su corazón. Las rameras van delante de ustedes. Todos conocemos la historia de aquella mujer que vino llorando a los pies de Cristo. Un grupo detrás de religiosos con unas grandes piedras en su mano. Iban a matar a la mujer, los grandes religiosos. Pero ella acudió a la vida y la vida era Cristo. Y cuando llegó a Jesús, Jesús le dijo: hija, ni yo te condeno, no peques más. Esa mujer siguió a Cristo por donde quiera que él iba, a donde quiera. Cuando estaba en la cruz, ahí estaba María, ahí estaba en el momento de la crucifixión. Ella oyó, ella obedeció, siendo conocida como pecadora. Ahí estaba el publicano Mateo, quien escribe esto que acabamos de leer. Ahí estaba el hombre grande Zaqueo, publicano, arrepentido de sus pecados. Pero ¿qué os parece? Ahora, ¿sabe cuál es lo glorioso? Que los intérpretes de la ley estaban entendiendo bien la parábola. Si usted sigue leyendo, si por curiosidad le da a leer la Biblia un día y usted sigue leyendo, encontrará que adelante dice que los intérpretes entendieron la parábola. Y a su nombre, alábelo. Hay gente que se está muriendo y Dios está hablando desde anoche. Se está muriendo en la iglesia, están orando y van a su casa y la Biblia la tienen escondida. Lee la Biblia, ahí es la palabra de Dios. Con ella te alimentas, ponte a orar. Es el sustento del creyente. Comienza a hacerlo y verás tu victoria. Sí, porque imagínese vivir con un trago de agua que le den cada 8. Y con un pedazo de pan que le doy yo cada 8 días aquí en el altar. Y con ese pedazo de pan se va y pasa la semana. Y con ese poco de agua la semana se va a morir. Usted tiene que comer en casa. Usted tiene que hablar con Dios en casa. Usted tiene que tener con Cristo un compromiso en casa todos los días de su vida. Si no, se le va a secar el tanque. Y a su nombre. ¿Cuánto alaban a Dios? Una cosa aquí es digna de notar. Es y encaja con el tema. Es Mateo 7:21. Veamos. Esto encaja perfectamente con el tema de estos dos hijos desobedientes. La parábola, no los dos hijos, sino uno que dice sí, pero luego no va. El otro dice no, pero luego va. Mateo 7:21. ¿Lo tiene? Leámoslo todo junto porque la Biblia habla por sí sola. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y a su nombre. Qué bien. Hijo, ve a trabajar a mí. Sí, Señor. Y no fue nada. No todo el que me dice Señor
entrará en el reino de los cielos. Aquel primer hijo dijo no, pero después dijo sí. Aquí le va otra. Los judíos fueron los primeros llamados a ser un pueblo de Dios. Dijeron sí, pero terminaron tirando la toalla. Los gentiles no éramos nadie, ni teníamos parte en el reino de Dios. Pero hay un pueblo que aunque al principio dijo no, hoy es el pueblo que sigue gritando en diferentes países: Cristo viene pronto. Y los judíos no quieren saber nada de Cristo, pero nosotros sí queremos saber de Cristo todos los días. Le gritamos a la gente que Él viene pronto. Siempre somos diferentes. Dos hijos diferentes, ¿verdad? Algunos dicen sí, pero no lo hacen. Otros no hablan tanto, pero terminan haciendo el trabajo del Señor. Y a su nombre. Y yo quiero que sepa, iglesia, yo nunca le voy a poder pagar a nadie. Es más, a veces carezco de mis propias cosas. Pero si usted trabaja para Cristo y usted es un hijo auténtico de Dios y obedece su palabra, Cristo tiene una buena paga para usted. Usted será heredero de la viña. Y a su nombre. Usted lleva el fin de ser heredero de la viña, la que el Padre quiere que trabajemos hoy. Será heredero, será pregonero, será quien podrá estar para siempre en la propiedad del Padre de gloria. Mi alma lo alaba. Falta mucho para la predicación, pero yo creo que voy a detenerme aquí porque quiero que se vaya con gozo en este Día de las Madres. Y no que se vaya triste para la casa, porque va a ir a pelear con la madre al llegar. Entonces yo voy a detener el mensaje para que usted siga contento y a su nombre. Dicen críticos por ahí que la iglesia local, esto quiero que se lo lleve. Dicen críticos por ahí que la iglesia local muchas veces se parece a los religiosos de aquel tiempo. Y que califican un buen miembro más por lo que no hace que por lo que sí hace. Es decir, escuche esto. Ay, me dan ganas de detener aquí el mensaje. Como él no fuma, como él no bebe, como él no dice malas palabras, como él, ese es un buen creyente. Por lo que no hace. Y así lo juzgamos. Pero a Cristo no lo juzgaron por lo que no hacía, sino por lo que sí hacía. Esto no significa que la iglesia no tiene normas de conducta y ética moral, la tiene. Pero no nos dejemos guiar por las apariencias físicas, por lo que no hace. Porque ¿qué gana la iglesia con que usted no haga? La iglesia gana y el reino de Dios gana por lo que usted sí hace. Yo no sé si usted me entendió esto. Siempre estamos criticando las conductas de otro por lo que deja de hacer. Y no lo estimulamos mejor a hacer. Yo te estimulo esta tarde. Ten reglas de conducta. Presenta a Cristo como lo que es, puro y santo. Pero no te quedes en presentar en que no fuma, en que no bebe. Gloria a Dios, es bien para tu cuerpo. Pero ponte a hacer algo para el reino de los cielos. Es bien para tu cuerpo. Porque si tú dañas tu cuerpo, el mal es para ti. Vas a perder mucho, pero no te quedes en solo que no hago esto y aquello. Ponte a hacer en la casa de Dios algo y vas a ser un buen miembro. ¿Cuántos alaban a Dios? El mensaje en esta tarde es sencillo. Deja de hablar tanto y ponte a hacer lo que hay que hacer.
Ese es el mensaje. No hablemos tanto, pero hagamos. No digamos sí, Señor, y no lo hacemos. Quizá en el principio te mostraste un poco rebelde, pero has recapacitado. Amén. Has vuelto en sí y has dicho, voy a servir al Señor. Ponte a servir y Cristo tiene para ti una recompensa. Aunque estamos en el grupo de los despreciados, publicanos y rameras, obedecimos a Cristo y su llamado. Aunque aquellos estaban en el grupo de los religiosos, sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, pero Cristo les dijo, pero ¿quién es el que hizo la voluntad de su Padre? Ellos contestaron, el que fue a la viña. Usted puede ir a la viña del Señor. Amén. Esto en esta tarde le digo, dejemos de hablar y pongámonos a hacer. Escuche, bendito el que hace en la casa de Dios, tiene recompensa de Dios. Tiene recompensa. Esta tarde yo quiero que usted se vaya pensando, aunque antes usted fue rebelde, ahora usted obedece al evangelio de Cristo. Los dos hijos son rameras, publicanos y religiosos. El que hizo la voluntad fue el que dijo no al principio. El que dijo sí, ese no hizo nada. Así que aprendamos del que sí obedeció y hagamos la obra del Señor. Necesita más de ti.